Buenas noches, soy Mercedes Elizabeth Ablin Triago. La fecha que grabo es el 5 de noviembre a las 8 p.m. Voy a hablar de la unidad 1 y 2, de los primeros sistemas al psicoanálisis. En esta exposición voy a presentar un recorrido por dos momentos fundamentales en la historia de la psicología. Las primeras escuelas científicas, el estructuralismo y el funcionalismo, y el surgimiento del psicoanálisis ortodoxo. Este recorrido nos permitirá comprender cómo fue configurada la psicología como disciplina, desde sus raíces filosóficas hasta el abordaje clínico del inconsciente. Estructuralismo y funcionalismo. La psicología, como ciencia, no nació de la nada. Su desarrollo está profundamente ligado a la filosofía, la fisiología y al contexto social de cada época. Por eso, conocer su historia es esencial. Nos permite entender cómo surgieron las teorías, por qué se adoptaron ciertos métodos y cómo se transformaron los objetivos de la disciplina. Estructuralismo, la primera escuela formal. El estructuralismo fue la primera escuela psicológica con presentaciones científicas. Fue desarrollado por Wilhelm Wundt, considerado el padre de la psicología experimental, y por su discípulo Edward Titchener. Su objetivo era estudiar la mente consciente, descomponiéndola a sus elementos más básicos: sensaciones, imágenes y efectos. Para lograrlo, utilizaban un método llamado interpretación analítica. Este consistía en que sujetos entrenados describieran detalladamente sus experiencias internas al ser expuestos a estímulos controlados. La idea era identificar los componentes fundamentales de la conciencia, como si se tratara de una tabla periódica de elementos mentales. Este enfoque permitió separar la psicología de la filosofía, establecerla como una ciencia experimental. Sin embargo, tenía limitaciones importantes. La introspección era subjetiva, difícil de replicar y no aplicable a niños, animales o personas con trastornos mentales. Además, el estructuralismo se mantuvo encerrado en el laboratorio, sin buscar aplicaciones prácticas. Funcionalismo, una visión más amplia y pragmática. Como respuesta a estas limitaciones, surgió el funcionalismo en Estados Unidos. Esta escuela, liderada por William James y John Dewey, se centró no en la estructura de la mente, sino en su función para que sirve la conciencia. Cómo ayuda al individuo a adaptarse a su entorno. El funcionalismo estuvo influenciado por la teoría de la evolución de Darwin y por el pensamiento pragmático estadounidense.
adoptó métodos más variados, como cuestionario, observación del comportamiento y pruebas mentales. William James, en particular, aportó una visión global, vitalizista de la psicología. Propuso que la conciencia es un flujo continuo, no una serie de elementos estáticos. Y desarrolló una teoría del yo con 3 niveles: y el yo material, el yo social y el yo espiritual. También estudió los hábitos como mecanismo de la eficiencia mental, las emociones como reacciones corporales, y defendió el pragmatismo como criterio de verdad. Lo verdadero es aquello que funciona en práctica. Otro representante importante fue J. Stanley All, quien fundó el primer laboratorio de la psicología en Estados Unidos, la American Psychological Association (APA), y promovió el estudio del desarrollo humano de las perspectivas evolutivas. ¿Por qué triunfó el funcionalismo? El funcionalismo se impuso sobre el estructuralismo por varias razones. Primero, tenía una visión más amplia. No se limitaba al estudio de la conciencia en adultos sanos, sino que abordaba al comportamiento, el desarrollo infantil, las diferencias individuales, la psicología aplicada. Segundo, sus métodos eran más flexibles y adaptables. Y tercero, respondía mejor al espíritu práctico de la cultura estadounidense, que valoraba la utilidad y la aplicación del conocimiento. Su legado se refleja en el surgimiento del conductismo, la psicología cognitiva y en el desarrollo de áreas como la psicología educativa, clínica y organizacional. Psicoanálisis ortodoxo. El psicoanálisis surge en un contexto muy distinto de la atención a las enfermedades mentales. A lo largo de la historia, estas enfermedades se han explicado desde 3 perspectivas: la biológica, que atribuye a causas filosóficas; la psicología, que considera factores psíquicos; y la sobrenatural, que la relaciona con fuerzas divinas o espirituales. Durante el siglo XVIII, los llamados dementes eran recluidos en condiciones inhumanas. Se les sometía a tratamientos como sangrías, encadenamientos o sillas giratorias. Reformadores como Ibn Pinel, William Tuke y Benjamin Rush promovieron una visión más humanitaria, defendiendo causas naturales y proponiendo reformas institucionales. La hipnosis y los antecedentes de la psicoanálisis. En este contexto se descubrió la hipnosis como técnica terapéutica. Franz Mesmer introdujo el magnetismo animal y el Marqués de Puysegur desarrolló el concepto del ser sonambulismo artificial. La escuela de Nancy definió la hipnosis como estado de sugestión
Jean-Martin Charcot demostró que la histeria no era fingida, sino expresión de traumas inconscientes. Este paso de una explicación médica a una psicológica influyó profundamente en Sigmund Freud y el nacimiento del psicoanálisis. Freud comenzó como neurólogo estudiando el sistema nervioso. Luego, influenciado por Charcot, se interesó por la psicopatología y finalmente desarrolló el psicoanálisis. Junto a Freud publicó estudios sobre la histeria, donde utilizaba la hipnosis para tratar síntomas. Sin embargo, al notar que algunos pacientes no podían ser hipnotizados o no recordaban a lo dicho durante el trance, Freud desarrolló el método de la asociación libre. Descubrió que traumas inconscientes, muchas veces de origen sexual e infantil, eran la causa de los síntomas neuróticos a través de la autoanálisis y el estudio de los sueños. Identificó dos tipos de contenido: el manifiesto, que es lo que recordamos, y el latente, que revela el verdadero significado. Inconsciente. Los sueños operan mediante mecanismos como desplazamiento y la condenación. La estructura psíquica. Primera y segunda tópica. Freud propuso dos modelos para entender la mente. En la primera tópica, distinguió tres niveles: el inconsciente, contenidos reprimidos; el subconsciente, contenidos latentes; y el consciente, protecciones y sentimientos. En la segunda tópica desarrolló tres instancias: el ello, regido por el principio del placer; el yo, que media entre el ello y la realidad; y el superyo, que representa la conciencia moral y genera sentimientos de culpa. El yo se forma desde el ello, influido por el mundo externo, y debe equilibrar las demandas internas y externas. Conclusión: el estructuralismo y el funcionalismo y el psicoanálisis representan tres momentos clave en la historia de la psicología. Cada uno aportó una visión distinta sobre la mente, sus procesos y su estudio. El estructuralismo introdujo el rigor experimental y el funcionalismo amplió el campo hacia la adaptación y la utilidad. El psicoanálisis abrió la puerta al estudio de las inconscientes y la dinámica psíquica. Justos construyeron los conocimientos de una disciplina que sigue evolucionando, buscando comprender al ser humano, su complejidad, su historia y su profundidad.